El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a Teología para Todos, este curso de teología multimedia que estamos dando para televisión, pero que también ustedes pueden encontrar en www.oracionesydevociones.info. Quien les habla, el Padre Juan María Gallardo. Hace ya 32 programas que venimos tratando temas que se refieren a las enseñanzas de Jesucristo, tal como nos lo dijo la Iglesia. Hemos visto la teología dogmática, la moral, y estamos viendo ahora la sacramentaria. Quiero saludarte, Mónica, y agradecerte tu presencia y tu colaboración. Gracias a vos, Padre Juan María, un gusto para mí. Bienvenida. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del sacramento de la confesión. Y son muchísimas las cosas que queremos decir y poco es el tiempo. Así que me parece que este programa se va a parecer a esto que en la Argentina últimamente es bastante corriente, que lo que dicen al final de los avisos televisivos, esos que no le interesa a nadie, lo dicen rapidísimo, ¿no? Para tener menos tiempo de televisión o de radio. Así que vamos a ir un poco rápido, pero también está la invitación, evidentemente, de que ustedes vean los temas más despacio después en el Catecismo de la Iglesia Católica o en el compendio. De hecho, estos programas quieren ser un disparador. Los temas no se ven con tanta profundidad, pero por lo menos los conceptos fundamentales para que después ustedes puedan seguir estudiando. Muy bien, entonces el sacramento de la penitencia, también se llama de la reconciliación, del perdón, es el sacramento de la conversión. Es un regalo extraordinario que nos dejó nuestro Señor para que cuando tomamos conciencia de que le hemos ofendido, que nos hemos apartado de Él, volver justamente a pedirle perdón, y allí el sacerdote, que en ese momento es Cristo, dice: yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este bendito sacramento nos reconcilia con Dios y con la Iglesia, del cual el pecador se separa vitalmente al perder la gracia en estado grave. Lo hemos visto muchas veces, el pecado grave, el pecado mortal, corta esa amistad con Dios, se pierde la gracia santificante, no en cambio los pecados leves o los pecados veniales. Entonces la gracia de Dios se recobra arrepintiéndose de los pecados y confesándose. Por eso confesarse es decirle con arrepentimiento al confesor todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. La confesión es una manifestación externa de nuestro arrepentimiento. Y alguno dirá: no, pero yo me confieso directamente con Dios. Y uno puede decir: bueno, pero Dios ha querido que uno se confiese con un sacerdote, porque la confesión la quiso Cristo, y Cristo fue quien nos orientó, quien nos invitó, quien nos llamó justamente a aprovechar este regalo. Para un cristiano, el sacramento de la penitencia es el único modo ordinario de obtener el perdón de sus pecados graves cometidos después del bautismo. Sabemos también, lo hemos dicho muchas veces a lo largo de los diversos programas, que con un acto de contrición perfecta, o un acto perfecto de contrición, recobramos la gracia. Pero para esto hay que tener el propósito firme de confesarse cuanto antes. Repetimos, por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados a los bautizados y le ejerce de modo habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y los presbíteros. Esta idea, este razonamiento lo trae el padre Jorge Loring, como muchas de estas ideas que estamos desarrollando en su libro Para Salvarte, y realmente es muy buena, porque nos dice: nosotros sabemos quién inventó la imprenta, que es Gutenberg, el termómetro, Fahrenheit, el pararrayos, Franklin, o la pila eléctrica, Volta. Sabemos que el teléfono lo inventó Bell, y la radio Marconi, el submarino Peral y la penicilina Fleming. Pero, si no instituyó Jesús el sacramento de la penitencia, ¿quién la inventó?, se pregunta él, ¿no? Dice: no se puede saber quién inventó el sacramento de la penitencia, porque si hubiera existido quien lo inventó, no lo hubiera inventado gratis. Además
dice el padre Loring, una labor tan desagradable para el sacerdote, que tiene que estar allí en el confesionario, horas, oyendo siempre lo mismo, puede ser perjudicial para la salud e incluso puede llevar a contagiarse alguna enfermedad. Y además, todo esto sin cobrar un céntimo. Por eso repetimos entonces que el sacramento de la confesión fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, y te pediría, Mónica, que sigas leyendo esta placa. Dice, Jesús se apareció a sus apóstoles reunidos en el cenáculo y les dio facultad para perdonar los pecados, diciéndoles, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Muy bien. También, como respuesta a algunos hermanos separados que no admiten la confesión y que sostienen que fue establecido por la Iglesia recién en el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán, podemos decir que está históricamente demostrado que el citado concilio lo que mandó fue la obligación de confesar una vez al año, pero que en la Escritura está clarísimo que la confesión fue instituida por nuestro Jesucristo. Muy bien. Es esencial entonces en este bendito sacramento la presencia del confesor y del penitente. Por lo tanto, es inválida la confesión por carta, por teléfono, por radio, por televisión, por email, por chat, por messenger, por mensaje de teléfono, en fin, y todos los adelantos que nos está presentando hoy la tecnología. Tiene que haber una presencia real del penitente, porque además un dato importantísimo es el famoso secreto sacramental, que ni en email, ni en chat, ni teléfono existe. Bien, ¿qué nos dice, Mónica, el Código de Derecho Canónico? Establece la obligación de la confesión anual. En peligro de muerte se ha de recibir el viático y confesarse si fuere necesario. Es necesario confesarse con frecuencia y procurar vivir en estado de gracia. Un buen cristiano se confesará una vez al mes. Los sacerdotes deben prestarse a confesar a todos los que se lo pidan de modo razonable. Esto último es muy importante. Yo me acuerdo de un artículo que escribió el cardenal Julián Herranz, con quien tuve la suerte de compartir muchas cosas viviendo en Roma. Él escribió un artículo publicado, creo, en el Observatorio Romano, que decía que la crisis de la confesión pasa por la crisis de los confesores. Porque la experiencia indica que cuando un sacerdote se sienta en un confesionario, quizá el primer día venga una o dos personas, pero si esto se continúa el tiempo, a los pocos días tendrá una cola enorme, porque muchísima gente quiere confesarse. Entonces, por eso nosotros, los sacerdotes, tenemos que hacer el esfuerzo que nos supone, la mortificación que supone, pero dedicar horas a confesar porque la gente lo necesita y porque es el sacramento de la alegría. Las personas salen renovados de recibir el perdón de Dios, de recibir la gracia. Al que vive en pecado grave, puede que la muerte lo sorprenda, y además acumula cada vez más pecados y tendrá dificultades para vencer sus debilidades. O sea que efectivamente el pecado aumenta, digamos, esa lejanía con Dios y después cuesta mucho más volver. ¿Qué nos dice, Mónica, la Presbyterorum Ordinis número 18? Nos dice que la confesión sacramental frecuente preparada por el examen de conciencia cotidiano ayuda a la necesaria conversión del corazón. Muy bien. Y para hacer una buena confesión vamos a desarrollar estos puntos, estos ítems, que son 5. Para hacer una buena confesión tenemos que hacer un examen de conciencia, buscar el dolor de nuestros pecados, tener propósito de no pecar, decir al sacerdote esos pecados que hemos cometido y cumplir la penitencia que nos imponga. El examen de conciencia. ¿En qué consiste, Mónica, el examen de conciencia? En recordar los pecados de pensamiento, palabra, obra o por omisión contra la ley de Dios, de la Iglesia o contra las obligaciones particulares cometidos desde la última confesión bien hecha. Muy bien, este examen debe hacerse antes de la confesión. A veces las personas me dicen, bueno, es que nunca se me ocurre qué confesarme. Bueno, por eso a veces puede ser muy útil utilizar una grilla, un libro, un examen de conciencia, unas preguntas, o también algún consejo que yo les he dado a las personas, que si todas las noches hacen un poquito de examen de conciencia antes de dormir, todas las noches hacen un balance, anotate en un papelito, en una libretita, hoy estuve muy impaciente con mi mujer, hoy hablé en mal tono a mi hijo, hoy hablé mal de mi jefe, en fin, y uno va anotando algunas cosas y después ya
después de un tiempo tiene allí. Y le puede decir, mire, padre, ¿sabe qué? Yo, por lo que tengo, en fin, no hace falta ser matemático, pero sencillamente decir, mire, yo de este examen de conciencia veo que en este mes me enojé 6 veces con mi señora muy fuerte, estuve hablando mal de mi jefe, además me quedé con algún vuelto, en fin. Y uno ahí tiene su examen de conciencia. Porque si el justo peca hasta 7 veces, nosotros que de justos, no sé, seguramente mucho más de 7 veces al día. El examen de conciencia, entonces, debe hacerse con diligencia, seriedad y sinceridad, pero sin angustias también, ¿no? Si uno es un poco escrupuloso, que es una enfermedad del alma, porque ve que todo es pecado, bueno, también el sacerdote ayudará a aquellas personas para que no se compliquen la vida, ¿no? Hay que ser sencillos y hay que estar siempre muy tranquilos en lo que se refiere a la confesión, no tener miedo. Puede ser conveniente, les decía, la lectura meditada de un texto con preguntas para examinarse. El arrepentimiento es fundamental en la confesión. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión. O sea, si uno dice, bueno, yo voy sencillamente porque quiero comulgar porque mi hijo toma la primera comunión, pero no tiene ningún interés en arrepentirse, no tiene ningún interés en cambiar, no hace ningún propósito de enmienda, piensa seguir haciendo las mismas barbaridades de siempre, bueno, aquello no es ninguna confesión. O sea que para que la penitencia sea válida hace falta la virtud de la penitencia, hace falta estar arrepentido. Este arrepentimiento implica el dolor, el pensar de haber hecho o de no haber hecho algo por lo cual sentimos culpa y ganas de no reincidir más, porque comprendemos que fue algo malo que ofende a Dios y al prójimo. Es un pecado, un aborrecimiento al pecado cometido, es ese detestatio, esa detestación del pecado. No quiere decir que uno nunca más vaya a confesarse, porque si no, no nos confesaríamos ninguno. De lo que se trata es de el esfuerzo de la voluntad y el querer buscar la ayuda de Dios para superar esas debilidades o esos vicios o esos pecados que cometemos. Lo digo porque algunos dicen, no, yo primero voy a solucionar este problema que tengo y después me voy a confesar. Mira, la mejor forma de solucionar el problema es buscar la gracia en la confesión, porque uno conseguirá superar ello con la gracia de Dios fundamentalmente. No es una cuestión solo de voluntad. ¿Es voluntad? Sí, pero sobre todo gracia de Dios. Bien, ¿qué más me decís, Mónica, por favor, sobre el arrepentimiento? Que el arrepentimiento es una cuestión de voluntad, como decías. El verdadero arrepentimiento incluye el pedir perdón a Dios por el pecado cometido. Puede ser muy oportuno meditar la pasión y muerte de nuestro Señor. Y sí, si a uno no le duelen sus pecados, meditar en la pasión del Señor le puede ser de gran utilidad, porque Jesús no murió solo por los romanos y los judíos de aquel siglo, sino por todos nuestros pecados. ¿Puedes leerme este soneto precioso del siglo XVII? No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Precioso, ¿no? O sea que es como para meditarlo y justamente ver todo lo mucho que Dios nos quiere. Entonces ese dolor surgirá espontáneo, natural. Si Dios me quiere tanto, yo, ¿cómo puedo hacer estas cosas, ¿no? Entonces repetimos, el dolor es lo más importante de la confesión. Si hay dolor, hay arrepentimiento y entonces podrá haber perdón de los pecados. Dios no puede perdonar a quien no se arrepiente. Evidente, ¿no? Por eso, sin perdón no hay salvación. ¿Y qué es, Mónica, la contrición perfecta? Se trata del arrepentimiento, dolor y detestación del pecado cometido por amor a Dios, por ser Él tan bueno, porque es nuestro Padre que nos ama tanto y porque no merece que lo ofendamos. Es un dolor perfecto, moviliza el amor de amistad hacia Dios. Porque ustedes recordarán, hablamos en su momento, cuando hablamos del pecado, del dolor perfecto o contrición y el dolor imperfecto o atrición, que si mal no recuerdo, viene ahora, que justamente el perdón imperfecto de atrición es sobre todo un dolor no tanto de haber ofendido a Dios, como es la contrición perfecta, ¿no? Sino que es un miedo también
de las consecuencias del pecado, miedo al infierno, por ejemplo, o miedo también por la fealdad del pecado. Aquí está. Por favor, lee, Mónica. El dolor de atrición es un pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios por temor a los castigos que Dios puede enviar en esta vida y en la otra, o por la fealdad del pecado cometido. Se trata de un dolor imperfecto, pero basta para la confesión. Es lógico que la contrición y la atrición vayan un poco unidas. Entonces el dolor imperfecto alcanza para la confesión, pero no alcanza en cambio para recuperar la gracia cuando uno ha ofendido a Dios gravemente y quiere recuperarla. Si uno en cambio consigue el dolor de amor que es la contrición perfecta, uno recupera la gracia. Ahora recordemos, lo hemos dicho muchas veces, que siempre esa contrición perfecta tiene que ir de la mano del deseo de confesarse cuando uno pueda. Deberíamos entonces hacer un acto de contrición siempre que tengamos la desgracia de caer en pecado grave, ¿no? Así nos ponemos en gracia de Dios hasta que llegue el momento de confesarnos. Deberíamos hacer actos de arrepentimiento también cada noche cuando nos vamos a dormir y pensar, bueno, ¿y si Dios me llamara esta noche a su presencia? Entonces surgirá también espontáneamente, ¿no? Perdón, Señor, por mis pecados, por mis faltas, por mis omisiones. Bien, Dios está siempre deseando perdonarnos, pero no lo puede hacer, repetimos, si no nos arrepentimos. No puede haber confesión sin propósito de enmienda. Si falta la confesión, es inválida y es sacrílega. Si falta la confesión, ¿no? Si falta el propósito de enmienda. O sea que es fundamental. No se trata de la certeza de no volver a caer, sino de la voluntad de no querer pecar. El propósito parte de la voluntad, debemos hacerlo con firme determinación. Evidentemente, Dios nos ayudará a cumplirlo si se lo pedimos, y muchas veces será muy conveniente pedir esa gracia a Dios a través de nuestra Madre, la Virgen. También la comunión frecuente nos ayudará justamente a crecer en gracia de Dios y a rechazar las tentaciones que se presenten. Si a pesar de la firme determinación, la debilidad nos supera y reincidimos en el pecado, bueno, con mucha humildad, con mucha sencillez, vamos a acercarnos de vuelta a confesarse. Nadie puede tener la certeza total de no volver a caer en los mismos errores. Mónica, ¿qué es la ocasión próxima de pecado? Es toda persona, cosa o circunstancia exterior a nosotros que nos induce a pecar, nos da oportunidad de pecar, nos facilita el pecado, nos atrae hacia él y constituye un peligro de pecar. El magisterio de la Iglesia nos advierte que hay obligación grave de evitar, si se puede, la ocasión próxima de pecar gravemente. O sea que no nos podemos poner en esas ocasiones próximas de pecado. Quizá alguna vez, un caso extraordinario, por un asunto muy importante, puede ser que uno esté en una circunstancia, en un ámbito o en un lugar, pero si no, no ponerse nunca en ocasión de pecado, nunca, ¿no? No se juega con fuego, porque además, si sabemos que efectivamente es una ocasión próxima de pecado grave, ya estamos cayendo, digamos, en ese pecado. Bueno, entonces hemos estudiado el examen de conciencia, hemos hablado del examen de conciencia, del dolor de los pecados y del propósito de enmienda. Ahora vamos a hablar de estos últimos dos requisitos, que son decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Mónica, por favor. Al confesor hay que decirle voluntariamente, con humildad y sin engaño ni mentira, todos y cada uno de los pecados graves no acusados en confesión individual, en orden a recibir la absolución. O sea que esto es un requisito esencial. Todos los pecados graves, los pecados mortales. Los pecados veniales no son obligatorios. Conviene, porque Dios nos dará una gracia especial para superar esos pecados veniales, esas faltas, esas imperfecciones. Pero los pecados graves hay que decirlos todos, ¿no? Padre, falté 6 veces a misa, o sea, hace 2 meses o 1 mes y medio que no voy a misa. O hice tal cosa, o he robado esto, ¿no? Y también hay algunas circunstancias, ya veremos que puede cambiar la especie, y convertirla en más grave todavía, un robo de algo que es sagrado, un cáliz, un copón, además de ser un robo, es un sacrilegio, porque está tratando también contra un pecado que va contra el honor y la reverencia a Dios. Pero ya avanzaremos.
Los pecados deben manifestarse con toda sinceridad y franqueza, sin ocultarlos ni desfigurarlos. Porque, ¿qué pasaría si una persona por vergüenza se calla un pecado grave? Si se calla por vergüenza y además sabe que callarse por vergüenza es un pecado grave, comete un pecado grave, ¿no? O sea que es un pésimo negocio, porque uno no solo no se confiesa, sino que además tiene otro pecado más. Por eso superar la vergüenza. A todos nos cuesta siempre confesarnos, a todos nos da vergüenza. Pero bueno, bendito sea Dios, pedir ayuda y decir las cosas. Aunque uno diga, bueno, padre, mire, me da mucha vergüenza. Pero ustedes igual quédense tranquilos porque los curas en general, los temas ya los conocemos. No hay nada inventado. Está todo inventado hace muchos siglos y además los sacerdotes tenemos una gran comprensión en general porque también nosotros somos miserables. Es difícil que uno sea también mucho mejor que los demás, ni mucho menos. Estamos en la lucha, todos. Y los sacerdotes también sabemos, somos instrumentos de Dios para ayudar al prójimo y para darle esa gracia de Dios y también en lo humano tratar de contenerlo, ayudarlo, animarlo. Confesarse con frases vagas o ambiguas, con el deseo de que el confesor no entienda, puede invalidar y hasta hacer sacrílega la confesión. Al confesor hay que manifestarle con claridad los pecados cometidos. Debe conocer las posibles circunstancias, les decía, atenuantes o agravantes, y también las posibles responsabilidades contraídas por ese pecado. Todo esto uno lo va aprendiendo también porque la misma confesión es muy educativa, es muy docente. O sea, el sacerdote también aprovecha las confesiones para ir iluminando las conciencias de las personas y mostrarles qué es lo que es grave, qué es lo que no es grave, cómo puedo hacer para confesarse mejor. Por eso, confesarse con un sacerdote que a uno lo conozca es muy bueno, porque también el sacerdote puede ir llevando una suerte de orientación espiritual, de dirección espiritual, de acompañamiento para el crecimiento de esa persona. Ahora, ¿qué pasa si uno se olvida un pecado? Y si uno se olvida un pecado, no pasa nada. Si lo recuerda después, lo dirá en la confesión siguiente. Pues esa confesión es perfectamente válida, puede comulgar y evidentemente ha recuperado la gracia de Dios. Mientras tanto, le decíamos, puede acudir a los sacramentos. Si la confesión estuvo mal hecho, es necesario confesar de nuevo todos los pecados graves y además decir, mire, yo en la última confesión callé un pecado grave y además sabía que estaba mal, sabía que era pecado. Bien, les repito, hay que decir el número si se recuerda los pecados graves y las circunstancias agravantes que varíen la especie o malicia del pecado. Las circunstancias pueden cambiar la moralidad de una acción. Mónica, por favor. Nunca las circunstancias pueden hacer buena una acción que de suyo es mala, pero puede hacer mala una acción que era buena o hacer peor una acción que ya era de suyo mala. Y las circunstancias son importantes, ¿no? Y la intención también, o sea, dar limosna es algo muy bueno, pero si yo lo hago por vanidad, si yo lo hago para que los demás digan, y bueno, ya ese fin, esa intención está viciando ese acto que es malo. Las circunstancias agravantes pueden ser, bueno, ¿quién lo hizo? Evidentemente, si se trata de un adulterio es más grave que de personas que sean solteras. ¿Qué es lo que hizo? Es distinto robar un caramelito que robar 1000 o 1.000.000. ¿Cómo lo hizo? Si el robo fue con violencia, es más grave que si fue una sustracción así. ¿Cuándo? Si efectivamente uno hizo su delito en la iglesia o lo hizo durante la misa, ¿eso dónde, no? ¿O cuándo? ¿Por qué? Se lo hizo, se insultó para hacer blasfemar, se insultó para que el otro realmente insulte a Dios. Tremendo, ¿no? O sea que las circunstancias también hay que tenerlas en cuenta y hay que valorarlas y manifestarlas así al confesor. No es obligatorio decir los pecados veniales, pero conviene. Y los pecados dudosos los confesamos como dudosos. Mire, padre, yo esto, mire, no sé bien, pero lo que pasó es esto, ¿no? Lo ponemos en la presencia de Dios y usted dígame también, ¿qué le parece? Porque si uno tiene duda, también la duda uno se la quita cuando le pregunta al sacerdote y el sacerdote ve un poquito el tema y dice, mira, me parece que esto es así, ¿no? Entonces uno ya va aprendiendo. Bueno, entonces conviene manifestar cuánto tiempo ha pasado desde la última confesión, porque distinto es una persona que se confesó hace una semana o un mes que hace 20 años, ¿no? Evidente.
Mónica, esto ya lo hemos dicho, pero repetimos. El que calla voluntariamente en la confesión un pecado grave se confiesa mal, no se le perdona ningún pecado y además añade otro pecado terrible llamado sacrilegio. Bien. Todas las confesiones siguientes, que se vuelva a callar el pecado, también son sacrílegas. La confesión, al perdonar los pecados, devuelve la gracia, lo hemos dicho, o nos la aumenta si es que uno ya estaba en gracia de Dios. Cosa que es sumamente oportuno, o sea, no acudir solo al sacramento de la penitencia cuando uno está en pecado grave. Acudir como un remedio, porque justamente crecemos en gracia y es el mejor antídoto para las posibles caídas. Incluso un momento cuando está en gracia de Dios pero está muy tentado, bueno, ir justamente antes de tropezar a buscar la fuerza. Tenemos que cumplir la penitencia, que es rezar o hacer lo que el confesor dice. Si no se sabe o no se puede, decirlo al confesor para que nos la cambie. La penitencia siempre es muy pequeña comparado con lo que son nuestros pecados. Y por último nos dice, si uno no sabe bien qué hacer, va al confesor y dice, mire, padre, yo nunca me confesé muy pocas veces, ayúdeme por favor. Y el sacerdote te ayudará, evidentemente. Del sigilo sacramental ya hemos hablado, y ustedes saben que el sigilo es ese silencio que guarda el sacerdote respecto de los pecados del penitente. Jamás se conoce que en la historia de la Iglesia un sacerdote haya revelado secretos de la confesión. ¿Qué nos dice el Papa Pío XII respecto de la confesión frecuente, Mónica? Nos dice que aumenta el recto conocimiento de uno mismo, crece la humildad cristiana, se desarraiga la maldad de las costumbres, se pone un dique a la pereza y negligencia espiritual y se aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. Esto daría para un rato largo de oración, porque efectivamente el valor de la confesión frecuente es extraordinario. Y podríamos hablar de esto un rato muy largo, pero ya se nos está acabando el tiempo, sobre la importancia que tiene el apostolado de la confesión, porque es un tesoro enorme, y poder llevar justamente a los parientes, a los amigos, a los conocidos, a reconciliarse con Jesús es una cosa importantísima. Por eso, hablar de la confesión, y si uno se va a confesar, por ejemplo, mira, me voy a confesar, ¿no querés acompañarme? ¿No? Ser un poco audaces, superar un poco el miedo que uno pueda tener, es lo mejor que podemos darles. Sobre todo, evidentemente, si están en peligro de muerte, porque ahí sí que es importantísimo. Les estamos ayudando a irse al cielo directamente. Bueno, y aquí terminamos. Ha sido un programa en el que hemos ido muy rápido, pero ya se les he dicho desde el principio, si ustedes quieren seguir profundizando, aprovechen el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro Para Salvarte, del Padre Loring, o hay mucha bibliografía. Muchas gracias, los esperamos la semana que viene para tratar el sacramento de la Eucaristía, un tema importantísimo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.